En este lunes 24 de marzo 2025 recibimos en la revista de Radio Ven y Cielo TV a un especialista en el área de la ginecobstetricia, el doctor César Ávila. Buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bueno, estamos muy bien el día de hoy, iniciando una semana positiva y un día cálido, ¿no? Agradable. Y vamos aquí a conversar en el panel en el día de hoy un tema muy importante, de trascendental importancia en la vida reproductiva de la mujer, porque en sus diferentes etapas llega un momento donde hay un cese hormonal o un cese de la producción estrogénica del ovario, que es lo que hoy día se conoce como la menopausia. Entonces es una etapa muy importante y en sentido general hay mucha información que no se conoce en torno a esto, y siempre es importante compartir algunos conceptos para que nuestra audiencia pueda orientarse al respecto. Fuera importante o es importante primero definir qué es la menopausia, doctor. Sí. La menopausia, en primer lugar, antes de un preámbulo, entender que no es una enfermedad, es una condición natural de la mujer. Y hoy día se considera, la Organización Mundial de la Salud considera la menopausia como la ausencia del periodo menstrual por más de un año, de manera natural. Entonces, la mujer, cuando tiene un embarazo y está en su claustro materno, el bebé, desde las 6 a 8 semanas de gestación, tiende a tener una cantidad de folículos. Una vez se diferencia el sexo, estamos en un estado indiferenciado sexualmente hablando, hasta las 6 semanas. A partir de las 6 semanas de vida intrauterina, tenemos un número X de folículos, y estos comienzan a ir degradándose hasta el momento de lo que es la menopausia. Entonces se dice que ya cuando la mujer o cuando la joven entra en su pubertad, tiene alrededor de 500,000 folículos aproximadamente. Y esto, de manera paulatina, se van perdiendo mes tras mes. Cada vez que existe un periodo menstrual, se pierden alrededor de 10 a 12 folículos mensualmente hasta llegar a un punto donde se agotan. O sea que estos folículos o estos huevitos que tiene la mujer en el ovario, no hay forma de poder reemplazarlo. Vienen con una cantidad X y se van agotando mes tras mes, independientemente de que la mujer esté embarazada, de que la mujer esté tomando anticonceptivo o de que la mujer pueda colocar cualquier fármaco que pueda impedir ver la regla mes tras mes. ¿Y a qué edad entra la mujer a la menopausia? Hay rangos de edades. Promedio en Latinoamérica se habla de un aproximado de 51 años. Sin embargo, hoy día se considera normal que a partir de los 40 años ya pueda comenzar a verse la ausencia de esta. ¿Se considera a los 40 precoz? Por debajo de los 40. El corte es precisamente por debajo de los 40 años, que hoy día se habla de menopausia precoz. ¿Y qué edad, o sea, en el caso de menopausia precoz, cuál, según las estadísticas que se tienen y usted como en su práctica que usted ha conocido, el rango más bajo? Bueno, hay diferentes condiciones. Por ejemplo, hay pacientes que nunca llegan a ver el periodo menstrual porque tienen una genesia de lo que son sus ovarios. Hay pacientes que la logran ver, y yo he visto pacientes de 13 años, 14 años, 15 años. O sea, es muy diverso. ¿Y entra dentro de la menopausia eso? Sí, claro, precoz. Yeah. O sea, hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque hay síndromes como el síndrome de Turner, por ejemplo, que el paciente no tiene estrógeno en ningún momento por la condición que hablamos de los ovarios. Pero cualquier cese de la menstruación que ocurra antes de los 40 años hoy día se considera precoz. Ya. ¿Y cómo yo sé cuándo específicamente la mujer está entrando en la menopausia o no hay otra problemática? Bien. Regularmente son diagnósticos que se realizan de manera clínica con un buen interrogatorio a nuestro paciente. Vamos a identificar los signos vasomotores, que es lo que mayormente la gente se queja, que es lo que se conoce como esos sofocos o los calores. El paciente comienza a informarnos que tiene una irregularidad del periodo menstrual, que es lo que hoy día se le llama el climaterio, ese grupo de signos y síntomas: ausencia de la menstruación, retraso de la menstruación,
Hay a nivel central, hay alteraciones a nivel del termostato, por eso el paciente comienza a tener oleadas de calor. Puede también tener alteraciones a nivel de lo que es el diafragma urogenital, todo lo que es a nivel de la vagina, resequedad de la vagina, incontinencia urinaria, a nivel de lo que es el aparato óseo, puede tener osteopenia, osteoporosis. A nivel del endotelio vascular, hoy día se habla mucho de la importancia cardioprotectora que tiene el estrógeno, porque se ha visto una mayor incidencia en accidentes cerebrovasculares o infartos en pacientes que están en estado menopáusico. En síntesis, donde quiera que haya un receptor de estrógeno, va a haber una sintomatología. Y el cuerpo, la ergonomía de la mujer está llena de receptores estrogénicos, en la piel, en los senos, en el cabello, en la vagina, en el endotelio vascular, en los huesos. O sea, que donde quiera que haya un receptor de esto que se ve desprovisto del estrógeno, que es lo que cede o lo que no existe en la mujer menopausia, entonces vamos a tener un signo más asociado a esa área. Pero, ¿y todo eso viene, doctor, tipo combo? O sea, las mujeres reciben todo eso, cambios, dolores de cabeza, dolores... Bueno, en la gran mayoría de las mujeres tienden a tener estos síntomas asociados. Solamente ¿todos juntos? No se ven todos. Ah. Hay algunos que son más agudos que otros. Se habla de que hay un 15% de la población femenina que no tiene estos signos y síntomas, son bendecidas por demás. Pero en realidad el 85% de la población femenina, una vez llega a la menopausia, va a tener alguno o varios de estos signos y síntomas. Por eso la importancia de orientar a nuestras pacientes que en el mundo en que vivimos hoy, que donde la mujer es más longeva, tiene mucho más tiempo de vivir, prácticamente está en la mitad de la vida, la menopausia. Entonces tenemos que mejorar la orientación para que ésta pueda buscar una asistencia correcta y en tal sentido, pues esta puede tener una mejor calidad de vida, que al fin de cuentas es lo que se lleva, porque no es una enfermedad, sin embargo, puede alterar de manera importante lo que es la calidad de vida de nuestras mujeres. Y algunas condiciones pueden exacerbarse y alterar funciones de salud. Doctor, una pregunta. ¿Cómo puede saber la mujer cuando está ya en la premenopausia? Sí. Se conoce la premenopausia o climaterio que conlleva la premenopausia, la menopausia propiamente dicha y la posmenopausia, a un sinnúmero de eventos que pueden darse. La pre incluye los meses o años antes donde la mujer comienza a ver una disminución del deseo sexual, una irregularidad del periodo, resequedad de la piel, resequedad vaginal y a veces molestia o incomodidades para dormir o irritación. Entonces ya el paciente, aunque vea el periodo, porque hablamos que tiene que ser un año, pero lo ve cada 3 meses, cada 2 meses, eso nos va dando a entender que esta paciente podría estar en una perimenopausia. O sea, eso es cuando se va retirando ya la regla. O lo que... Sí. El hecho de retirarse la regla es que hormonalmente el estrógeno está bajando. Entonces se va haciendo irregular porque los ciclos se están haciendo de manera correcta, en tiempo. Entonces, en la medida de que gradualmente esos signos, esas hormonas van bajando, así mismo van aumentando los síntomas. No solamente a nivel, por ejemplo, del estrógeno, también hay otras hormonas que disminuyen, como los andrógenos, que es la hormona sexual, y también estas mujeres también no van a decir, doctor, yo no tengo deseo de tener relaciones sexuales, no me siento a gusto, mi esposo se está quejando, o sea, son muchos los signos y síntomas que nuestras mujeres nos van a sugerir cuando está llegando en eso lo que es la perimenopausia. Y ese cambio de estado de ánimo, ¿la mujer puede controlarlo, puede identificarlo? ¿De qué producto de la menopausia? Bueno, entre otras cosas, sí, se supone que debe hacerse una buena anamnesis y debe siempre, todos los pacientes que tienen signos y síntomas muy floridos, tener un aborde psicológico para poder llevar y entender que es una etapa de la vida y que gracias a Dios hoy día tenemos suficientes recursos terapéuticos, hormonales para mejorar esto y tecnológicos también. Ya. ¿Y cuáles son las problemáticas? ¿Existen? ¿Cómo puede manejarlo? ¿Cómo yo como esposo puedo ayudar a mi esposa que esté entrando en ese periodo? Bueno, conociendo la materia, entendiendo que hay cambios importantes. Con el humor cambia, ¿verdad? Sí, por supuesto.
entendiendo que hay oleadas de calor, que hay un sinnúmero de cambios psicológicos, psicosomáticos que van a estar presentes, sirviéndole de soporte con grupos, con psicología y llevándolo al médico para que lo coloque tratamiento. Una pregunta. En algunos casos que se presentan algunos síntomas, por decirlo de alguna manera, precoces, ¿verdad? Hay mujeres que sé que entran en este proceso de menopausia en una edad donde se supone no deberían estar. Esto viene acompañado también con esos cambios, con esas, diferencias en conductas, en carácter, y de alguna manera, como dice Ángel, también debe el hombre estar preparado para ver estas diferencias, porque a veces el que ya está acostumbrado a su esposa y un día comienza a hacer cambios, está bien, pero una persona joven comienza su esposa a pasar por este proceso menopáusico precoz, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, el ser humano es un ente social, y yo diría que no solamente el esposo se ve afectado por esta parte, aunque sería quizás la parte más. El entorno laboral también es un tiempo donde la mujer pasa un tiempo importante, y también vemos algunas condiciones de irritación. Entonces, todo el que está en torno a una paciente o una mujer que cursa con alguno de estos síntomas tiene que tener cierto tipo de entendimiento y apoyarle en ese sentido. La mujer, en sentido general, en todo lo que es su etapa reproductiva, pasa por diferentes etapas, y lo que debe ver es considerarse como que es un beneficio o un privilegio poder llegar a esta etapa. Obviamente, entre los rangos de edades normales, como usted se refiere a precoz, pues es ya muy lamentable que una mujer joven, en muchos casos me han tocado, que ni siquiera han podido tener su familia. Entonces, una vez ya llega la menopausia, pues de manera natural esto es imposible poder lograrlo. En ese sentido, entonces, es una gran minoría los pacientes que tienen una menopausia precoz, pero es muy importante que puedan acudir a una asistencia médica, porque su cuerpo se ve afectado de manera importante, sobre todo lo que es su estructura ósea. Pueden tener alto riesgo en lo que es una densidad mineral ósea baja, o lo que se conoce como osteoporosis, osteopenia. Entonces debe de estar suplementada de manera correcta con calcio, bifosfonatos, un sinnúmero de combinados farmacéuticos que pueden ayudar a que no se deteriore su calidad de vida. Este no es un tema necesariamente que lo involucra a usted, es más un tema de psicología. Sin embargo, es una pregunta que uno se hace. Las organizaciones, las empresas, los lugares de servicio donde laboran o se desarrollan las mujeres, ¿tienen en cuenta el tema de la entrada de la menopausia? En su experiencia, las mujeres le dicen, bueno, mire, ellos están siendo comprensivos conmigo, o en definitiva, bueno, esta tipa se volvió loca. A partir de ahí le dicen la doña. No se meta con la doña. En realidad no conozco todavía hasta el momento que exista ninguna condición especial para este grupo de pacientes, que dicho sea de paso, en su gran mayoría es un intervalo de 3 a 5 años. Okay. O sea, con una condición que se queda permanente, aunque sí existe una pequeña grupo de población que los signos y síntomas permanecen más allá de 5 años, pero en su gran mayoría son 5 y se pueden mejorar con buena medicación, buen seguimiento. Doctor, pregunta una oyente, ¿cómo trabajar la menopausia cuando es provocada por una histerectomía total? ¿Qué medidas debe tomar la mujer cuando viene la menopausia por esta causa? Sí, existen diferentes tipos de causa de menopausia. Nosotros hemos estado hablando de la menopausia, que es natural, pero existen otras condiciones que pueden llevar de manera abrupta, que regularmente los síntomas son mayor, porque hace de manera abrupta, donde por ejemplo existe una histerectomía, como el caso de la persona que nos escribe. ¿Y va a tener las mismas características? Bueno, en sentido general los hay síntomas. una ausencia de estrógeno, pero es peor porque es abrupta. No es lo mismo que usted vaya disminuyendo los niveles de estrógeno gradualmente. De manera natural. Exacto. Es lo mismo que usted tenga un accidente,
que usted a 10 kilómetros por hora, que usted vaya a 120 y lo frenen. Es lo mismo hormonalmente hablando. Entonces, estas mujeres deben ser inmediatamente, se les realiza un proceso quirúrgico por la condición que fuese, su médico lo considera, de extracción de ovarios, porque una histerectomía es una cosa y oforectomía es otra. Si la histerectomía va acompañada de la extracción de los ovarios, entonces debe de inmediatamente ser sometida a terapia de reemplazo hormonal para que esos síntomas puedan ser menores y el paciente pueda tener una calidad de vida adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos con el doctor César Ávila, ginecostetra. Usted puede llamarnos en estos momentos. Nuestras líneas abiertas disponibles, 809-550-2445, desde cualquier punto de la República Dominicana que usted se encuentre. A esta hora la revista de Radio Ven y Cielo TV, completamente en vivo, como de costumbre. 809-550-2445, el doctor César Ávila, ginecostetra. Estamos hablando, doctor, según veo aquí con el doctor Google, que es el que más sabe, el doctor Google, 34 características, o sea, síntomas. ¿Y se aplican todos los 34, se dan en una mujer que entra a la menopausia? Hay más, hay guías que hablan de 50, de 60, o sea, es amplio todos los signos y síntomas que puede tener una mujer cuando entra a esta etapa. Por mencionarles algunos, como mencionaba anteriormente, donde quiera que exista un receptor de estrógeno, puede haber un síntoma. Por ejemplo, hay uno que me llama la atención, que son los síntomas digestivos. Indigestión de gases o estreñimiento frecuente. ¿A qué se debe esto? Sí. Donde quiera que haya un receptor estrogénico va a haber alteración. Y el estómago, los intestinos, no son una excepción de esto. Tenemos receptores estrogénicos a nivel de estas vísceras. Entonces, metabólicamente tiene un comportamiento de donde se enlentece lo que es el tránsito intestinal. O sea que así como también a nivel óseo, a nivel endotelio vascular, hay alteraciones por la disminución de esta. A nivel intestinal también vamos a ver que el metabolismo de nuestras pacientes se va a ver más enlentecido. Doctor, una preguntita, una última pregunta. ¿Una mujer con inicio de menopausia puede quedar embarazada? ¿O qué riesgo conlleva? Bueno, en la perimenopausia sí, pero con la menopausia per se es muy difícil. Porque aún la mujer está menstruando, está produciendo folículos, aunque sean de menor calidad y menos cantidad, puede producir un folículo y puede salir embarazada. ¿Qué es lo que disculpe, qué es la perimenopausia? La perimenopausia es todo lo que antecede a la menopausia per se. Menopausia per se es ausencia total de la menstruación por un año. Y la perimenopausia, por ejemplo, el paciente va a estar viendo la menstruación cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, hasta que se ausenta por un intervalo de un año de manera consecutiva. Pregunta un oyente, doctor Ávila, ¿cuáles son los síntomas de la andropausia? Eso es muy importante, como mencionaba anteriormente, no solamente es estrógeno lo que se ausenta, también los andrógenos. Entonces, la andropausia es el cese de los andrógenos. Los esteroides sexuales, que principalmente son 3, los estrógenos, los andrógenos, estos regularmente a nivel de la mujer se producen a nivel del ovario, la androstenediona, a nivel de la suprarrenal también, pero en el caso de la mujer existe una andropausia. Por eso hablábamos anteriormente de que la mujer refiere que tiene una disminución de lo que es el efecto o el deseo sexual. O sea que la menopausia también conlleva a que exista una disminución de estos andrógenos de origen ovárico que disminuyen lo que es el deseo sexual de las mujeres. La andropausia es básicamente la ausencia o disminución del nivel de andrógeno en sangre de la mujer o del hombre. Esa es como la menopausia del hombre. Una última pregunta, doctor. También un oyente pregunta, yo estoy operada, me cortaron, tengo 37 años y deseo tener otro baby, Dios mediante. ¿Puedo quedar embarazada o debo necesariamente hacerme una vitro? In vitro. Sí, cuando una mujer, y le aprovecho la oportunidad para orientar a nuestras mujeres en la reproductiva, antes de los 35 años siempre pensar bien, ligarse las trompas, porque
En teoría, esto es un método que es irreversible. O sea, si usted se cortó las trompas, es muy difícil volver a anastomosar esas estructuras porque son muy lábiles. Entonces, sí existen algunas técnicas quirúrgicas que nos permiten en ocasiones, no siempre, poder reconstruirla y esta pueden verse permeabilizada nuevamente. Si esto no ocurre o no se pueden reanastomosar, entonces el paciente sí podría ser llevado a fertilización in vitro siempre y cuando su reserva de ovario esté hábil o tenga folículos, o sea que no esté en menopausia. Y una pregunta, y siendo el cuerpo como es, doctor, ya sé que ya tenemos el tiempo encima, ¿no se corre el riesgo que al ser ligadas se atrofie la producción de óvulos o sigue normal sin ningún inconveniente? Mira, esto siempre ha sido de mucha controversia porque se sabe hoy día que parte de la irrigación del ovario, una parte de la irrigación o de la irrigación, para que no entiendan, parte de la sangre que llega al ovario, una rama de ella va a través de las trompas, por la parte inferior de las trompas. Okay. O sea que como disminuye la irrigación del ovario, se supone que la falta de oxígeno también. Entonces se supone que estos pacientes tienden a tener una menopausia un poquito antes de los pacientes que usualmente no hacen este tipo de procedimientos. O sea que sí afecta lo que es la reserva de ovario, la preparación. Gracias, doctor. Bueno, gracias al doctor César Ávila, gineco-obstetra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir en este panel de la revista de Radio Ven y Cielo TV este tan importante tema como lo es la menopausia